Ya, y lo último que nos queda es ver lo relacionado al líquido comprimido, ¿ya? O sea, nosotros vimos ya lo que pasaba entre las propiedades de saturación, ¿cierto? El líquido saturado, el vapor saturado y en la interfaz, que es como el equilibrio líquido-vapor. Luego, ¿qué pasa si estamos mucho más calientes de la saturación? Nos pasamos a la parte de vapor saturado. Y ahora vamos a ver qué pasa si estamos como más fríos que el líquido saturado. Ahí entraríamos a la parte de líquido comprimido, ¿ya? Entonces, dice que la tabla de líquido, pero también se presentan en el texto, la, dice que es la tabla A7, ¿ya? Y el formato es muy similar a las tablas de vapor sobrecalentado. Y dice, la principal razón por la que no hay datos para líquido comprimido es la relativa independencia de sus propiedades con respecto a la presión. La variación de las propiedades del líquido varía menos de un 1% tras aumentar 100 veces la presión. O sea, prácticamente no existe mucha variación cuando hablamos como de líquido comprimido, ¿ya? Y es por eso que, por ejemplo, acá nos dicen, una aproximación general es considerar al líquido comprimido como un líquido saturado a la temperatura dada, ¿ya? O sea, vamos a asemejar que las propiedades del líquido que nos estén dando a una determinada temperatura van a ser prácticamente las mismas propiedades del líquido saturado, prácticamente las mismas. Dice acá que la entalpía es la propiedad más sensible a la variación de la presión y con la entalpía, presiones y temperaturas entre bajas y moderadas es posible reducir considerablemente el error al evaluar el H y aquí se hace como esta formulita. Nos dice aquí que la entalpía va a ser prácticamente lo mismo que colocar la entalpía del líquido saturado, pero esto vamos a sumarle P, un volumen, a la temperatura, el volumen específico, a la temperatura que nos están dando, por la variación de la presión a la cual nos entregan el fluido, menos la presión de saturación. O sea, vamos a tener aquí un- 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 una leve variación cuando analizamos entalpía. Y recordemos, eso es porque entalpía siempre era como U más PP. O sea, hay un término de presión que puede que genere un poco más de cambios dentro de la propiedad. Esto sería únicamente para la entalpía. Mientras que, ¿qué va a pasar para el volumen específico o para la energía interna específica? Nosotros en este caso simplemente consideramos que el volumen específico prácticamente va a ser siempre el mismo volumen del líquido saturado, ¿ya? A esa determinada temperatura. Y lo mismo con la energía interna. La energía interna del líquido comprimido, vamos a considerar que es la misma energía interna del líquido saturado a esa determinada temperatura. Y ya con esas aproximaciones nosotros podemos trabajar con líquido comprimido. Por lo tanto, si te dice el líquido comprimido de inmediato, así como una primera aproximación, es decir, esto debe ser muy cercano el valor al del líquido saturado, a las propiedades del líquido saturado. Y con eso ya tendríamos como muy cubierto lo que es esta parte del líquido comprimido. A ver, acá nos entregan un ejemplo, vamos a analizar. En el ejemplo nos dicen, determine la energía interna del agua líquida comprimida a 80 grados Celsius y 5 megapascales con A, datos de la tabla para líquido comprimido o B, datos para líquido saturado. ¿Cuál es el error en el segundo caso? ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir a nuestra tablita, ¿ya? Las propiedades que a nosotros nos dan son de 80 grados Celsius y 5 megapascales. Ya, entonces nos vamos aquí a nuestra tablita de líquido comprimido. Buscamos dónde están los 5 megapascales. Acá están los 5 megapascales. Y nos estaban diciendo que cuánto era la temperatura. 80 grados Celsius. Entonces vamos acá, ¿dónde tenemos los 80 grados Celsius? 80 grados Celsius. ¿Ya? Y lo que nos están pidiendo que es energía interna. ¿Cuánto es el valor que tenemos? Recordemos, aquí está la presión, los 5 megapascales, ¿ya? Son 333,82. 333, ¿cuánto era? 82, 82 kilojoule partido mol, ¿ya? Ese es el valor que nosotros tenemos en la tabla, ¿ya? Ahora vamos a ir a la B. Vamos a buscar el dato para el líquido comprimido, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos ahora a nuestra tablita de líquido saturado, ¿ya? De las propiedades saturadas. Vamos acá y buscamos. Lo que nos importa a nosotros son las propiedades a qué temperatura, a la temperatura de 80 grados Celsius, que era la que nos estaban dando. Vamos acá y buscamos 80 grados, acá está.
Y lo que nos estaban pidiendo es la propiedad del líquido saturado. Acá está la propiedad del líquido saturado. Entonces, el valor que a nosotros nos importa sería este de acá, 334,97. ¿Ya? 334,97 kilojoules partido mol. Vemos que hay una variación, ¿cierto? Pero ahora calculemos el error, po. El error siempre se calcula como la variación de la propiedad partido la propiedad original. ¿Ya? Entonces esto sería 334,97 menos 333,82 y esto se divide por la propiedad real, que es la primera, 333,82. ¿Cuánto nos da esto? O sea, esto me da un 0,0034. ¿Y qué vendría siendo esto? Vendría siendo un 0,34% el porcentaje de error. O sea, entre ver la tabla o simplemente asemejar el dato para la propiedad del líquido saturado, tenemos un error del 0,34%, ni siquiera alcanza a ser un 1% de error. ¿Ya? Por eso es que muchas veces uno, en vez de trabajar con la tabla, si es que no tenemos los datos, o sea, siempre es recomendable trabajar con los datos reales, pero si no llegásemos a tenerlo, podemos generar de inmediato una aproximación con respecto a sus valores de líquido saturado. ¿Ya? Y con eso, más o menos tendríamos todo listo.